¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentro Informativo. El viernes pasado vencían las restricciones y el nuevo DNU lo que hizo básicamente fue renovar las medidas que se dieron durante mayo en función de lo que denominan el semáforo epidemiológico. ¿Qué significa esto? Que las restricciones van a estar dadas justamente tomando en cuenta que el índice de contagios no supere el 0,8% y también el nivel de ocupación de las unidades de terapia intensiva. Entonces, con la baja de casos producto de la cuarentena de 9 días, vemos que en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA hay una restricción horaria solamente desde las 23 horas hasta las 6 de la mañana, que vuelven a abrir los cines, los shoppings, que vuelve la presencialidad en las escuelas, en principio en toda el AMBA, es decir, no solo la Ciudad de Buenos Aires, sino también la provincia de Buenos Aires. Y una de las cosas que me parece que vale la pena analizar y considerar es el tema del rubro gastronómico. Porque, por un lado, los cines y los teatros pueden trabajar con un aforo del 30%. Los shoppings pueden recibir a razón de una persona por cada 15 metros cuadrados. Y los bares y restaurantes tienen que atender, digamos, con las mesas al aire libre, ya sea en la calle o con terrazas, patios, etc. Parece un poco contradictorio. Sí, es una cosa que no parece tener en realidad mucha lógica. Pero bueno, por otro lado tenemos la situación de Córdoba que, bueno, hizo todo a contramano del resto del país. Entonces, mientras producto de esta cuarentena acotada, el país logra, de alguna manera, relajar algunas medidas, bueno, Córdoba tiene que ponerse en cuarentena. Aunque, de todos modos, los cordobeses dijeron, bueno, listo, suspendemos las clases, qué sé yo, pero vimos el fin de semana, tanto por redes sociales como en más de un canal, unos fiestones tremendos, y entonces Córdoba sigue, digamos, sin controlar, hace de cuenta que pone restricciones, pero nadie se fija nada, y los cordobeses siguen, meta, fernet, cuarteto, y también siguen creciendo los contagios al mismo ritmo. Con respecto a las vacaciones de invierno, en principio serían del 19 al 30 de julio, y ojo que este decreto termina el 25 de junio, y es probable que si el índice de contagios vuelve a subir, hagan una nueva cuarentena acotada para poder bajar el nivel de contagios y de esa manera abrir para que haya turismo interno durante las vacaciones. Otra de las medidas que están tomando es justamente con respecto a los vuelos. Hay, digamos, una restricción de un montón de vuelos provenientes de Europa. En realidad lo que hubo fue, se bajó la frecuencia y sí hay países con los cuales en este momento no hay vuelos que conecten, para evitar principalmente que venga la famosa cepa Delta, que aparentemente es mucho más contagiosa y mortal que todas las demás. Ahora, hay un tema que fue el tema de la semana pasada, que no podemos dejar de hablarlo, y tiene que ver con los furcios del presidente. Y está claro que estamos en un año electoral, que la oposición naturalmente va a explotar esto en su máxima expresión. Y también, bueno, está bien, a mí me encanta el humor, yo me río de los memes hasta cuando los hinchas de River hacen los memes sobre Boca y el 9 de diciembre. A mí me parece que el humor es bueno para sobrellevar todas las cosas que nos suceden. Ahora, hay algo que no quiero dejar de no quiero dejar de mencionar y no quiero pasar por alto, que es lo siguiente: esa comparación
que se viene viendo entre Alberto y De la Rúa me parece peligrosa, ¿sí? ¿Por qué? Primero que nada porque en nuestro país tiene una historia propia donde la democracia no cumplió 40 años. Y dentro de esos escasos años que tenemos de democracia, recordemos que hasta principios de los 90 tuvimos intentos de golpe de Estado. Recordemos también la historia reciente de nuestros países vecinos, el impeachment a Dilma Rousseff y mucho peor el golpe de Estado en Bolivia. Y la vuelta a la democracia cuesta vidas, se construye nuevamente sobre un montón de cadáveres, siempre fue así. Entonces, ojo con encender esa mecha, ojo con fogonear justamente este meme que veíamos donde Alberto se mira en el espejo y la imagen que le devuelve el espejo es la de la Rúa. Ojo con el mensaje implícito que hay en todo eso, ¿sí? Con un gobierno que no llegó a término, porque tanto hoy el 41% que dice Albertítere, como el 49% que en el gobierno anterior hablaba de Macrigato, son cosas, la intolerancia es algo peligroso, ¿sí? Cuando no nos gusta un presidente, el correcto ejercicio democrático implica que la vez que sigue, dentro de 4 años, no solo vayamos a votar, sino que nos involucremos mucho más con la elección que sigue. Pero hay que tener mucho cuidado con aquellos mensajes que fogonean que un gobierno democrático no llegue a cumplir su mandato. Bienvenidos, así comienza Encuentro Informativo. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. El otro día aquí mismo anunciamos la firma de un contrato con el laboratorio Bharat para la compra de 10 millones de vacunas extensibles a 5 millones más. Hoy tengo para anunciar la firma por parte de la provincia de otro contrato más que ya ha sido firmado por 5 millones de vacunas del laboratorio CanSino. Todas las vacunas alivian y garantizan que las posibilidades de muerte frente al contagio son ínfimas. Por favor, vayan y contagien, vayan y vacúnense, eviten el contagio. Yo sé que necesitan, que quieren trabajar más por ustedes, pero también porque son parte esencial de la identidad, del alma de la ciudad. Por eso a partir de mañana los bares y restaurantes van a poder abrir con mesas al aire libre hasta las 11 de la noche. Todas las semanas entrego casas que estaban terminadas en el año 2015 y que alguien no quiso entregar durante 4 años. Casas estoy hablando, casas. 14.000 casas construidas que no se quisieron entregar. Estos son otro tipo de piqueteros, digamos, que van directamente al Ministerio de Desarrollo Social. No los deja subir la gendarmería. Mirá, está ahí la prefectura, perdón. Está ahí, no los deja avanzar. Aquí atrás tenemos a la Policía Federal. Dale, esta es una de las postales, pero mirá lo que está pasando acá. Acá, si giramos la cámara, vas a ver atrás mío, sí, acá, mirá. Mirá lo que es el puente Porredón. Estamos entrando en la hora pico, ¿no? Ahí está. No, cada vez más fuerte, las patadas. Ahí lograron romper una línea, sí. Hay algunas personas que la verdad que están enojadas o con un tono muy agresivo. Ya los repartidores. Bueno, pero están directamente a las piñas. Directamente, fíjate vos, esto pasa ahora, están tirando gases contra los manifestantes, que quedó un grupo, una columna
de agentes de la prefectura en el medio. La única respuesta que le está dando a las trabajadoras y a los trabajadores precarizados, los trabajadores tercerizados, despedidos, que tienen la necesidad de salir a la calle para conseguir que se los escuche, que se les dé una respuesta real, la respuesta fue la represión. El hospital de Chipoleti es uno de los más grandes de la provincia de Río Negro y hoy está colapsado. Por eso vamos a hablar con Jorge Núñez, que es enfermero del hospital y también es secretario general de ATE. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, es cierto. Más allá de ser enfermero, soy secretario general de ATE de nuestra localidad. Bien. Contanos un poco cómo es la situación epidemiológica hoy en Río Negro y puntualmente en Chipoleti. Sí, la situación epidemiológica está muy complicada. Realmente esto viene hace un par de... Desde que comienza la pandemia, igual lo hemos estado preparando, pero más allá de eso, los esfuerzos que se hacen a través de salud de los trabajadores no es suficiente. Creo que el mayor problema ha sido acá que nadie estaba preparado para esta pandemia y vemos que esta pandemia cada vez va más fuerte. Estamos seguros que tienen que haber nuevas medidas, más allá de que nuestra provincia adhirió al DNU nacional, vemos que es insuficiente, porque los casos siguen aumentando, tenemos el 100% de las camas ocupadas y bueno, no son suficientes. No solamente decime una cosa, ámbito público, sino en el ámbito provincial. Con respecto a las medidas, ¿vos creés que el problema es que las medidas en sí son insuficientes o pensás que, como en otros lugares, el problema pasa por la falta de control de las restricciones y entonces no se cumplen? Sí, no, el control y las restricciones se están medianamente cumpliendo. El tema justamente creo que por ahí las medidas por ahí tendrían que ser tal vez un poquito más severas. Nosotros decimos que no tiene que haber circulación. Creo que con eso se van a reducir la cantidad de contagios. Las medidas, es cierto que se está dañando una gran parte de la economía de los trabajadores, de las empresas, del turismo. Creo que se ha resentido la economía, pero creo que más allá de eso, creo que tendría que haber otro tipo de medidas que puedan organizar y dar una mayor respuesta no solamente al trabajador o a las instituciones de salud, sino también a la misma población, ¿no? Sí. Hoy en día, ¿cuántos contagios hay en Chipoleti y sobre qué población, como para que nos demos una idea de cómo están ahí? En Chipoleti tenemos aproximadamente 100.000 habitantes. Tenemos... Ayer, por ejemplo, tuvimos 56 nuevos casos positivos, hemos tenido 238 pacientes fallecidos en la actualidad. Lo que sí nos está sorprendiendo es que en la actualidad estas nuevas cepas anteriormente teníamos unos márgenes de 60 años para arriba, un grupo de 60 años para arriba. Hoy justamente yo tuve un paciente de 34 años fallecido. Tuvimos otra compañera de 32 años fallecido. O sea, cada vez nos damos cuenta que están falleciendo por COVID con menor edad. Y hay una mayor cantidad de pacientes con... Claro, y el promedio de edad de la gente que queda internada también está bajando. O sea, esta sensación de que antes el problema lo tenían principalmente los mayores de 60, hoy no se da ese parámetro. No se están dando esos parámetros. Hoy tenemos un parámetro de 41 años, un promedio de 41 años de paciente internado. Tenemos pacientes de 26 años, tuvimos pacientes de 21 años internados. Tuvimos pacientes de 30, un promedio altísimo de 30 años. Sí, y con el tema de la vacunación, ¿cómo vienen? No, el tema de la vacunación sigue la mayoría de los esenciales dentro de nuestra localidad y dentro de la provincia se está vacunando. En nuestra localidad el 100% del personal de salud, de SENAP, de educación, se está trabajando bien. El tema es justamente, ¿qué quiere decir esto?
el estar vacunado es cierto, sabemos que disminuye el efecto nocivo, pero no significa que queda libre de contagiarse. Por eso tenemos que seguir utilizando los protocolos y tratar de seguirnos cuidando. Decime, aparte del personal de salud y parte del personal esencial, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hoy están vacunando la gente de 50 años para arriba sin comorbilidades, sin nada, y la provincia de Buenos Aires incluso directamente los mayores de 18. O sea, hoy en la provincia solo están vacunados, digamos, los esenciales. Sí, no, acá consideramos, no solamente eso, sí, acá se está trabajando, acá están todos los esenciales y justamente se está convocando a través de un WhatsApp que tenemos, se está comunicando para que la mayor cantidad de la población se esté vacunando. Creemos que por ahí lo que se tendría que evitar, justamente, nosotros decimos que se evite la circulación. Sí. Creo que lo esencial, por eso decimos, lo esencial en esto para disminuir la cantidad de casos sería, por ahí no sé si endurecer, pero que se controle más o que existe una mayor cantidad de educación y concientización de parte de la población. Creo que tampoco es que sea la población la responsable, por ahí las políticas que no se han sido las más adecuadas. Creemos que los hospitales, estos últimos años han tenido una gran inversión. Esta gran inversión se debería haber planificado con anterioridad. No llegará a esta, es cierto, nadie pensaba de esta pandemia y hoy nos encontramos en esta situación. Seguro que no. De hecho, el año pasado, bueno, las vacaciones de invierno no hubo prácticamente actividad, y si bien Cipolletti por ahí es una ciudad que está más vinculada a la producción, Río Negro y Neuquén son provincias que se nutren mucho del turismo y especialmente del turismo invernal. ¿Cómo pensás vos que se puede hacer equilibrio entre esta necesidad de cerrar para frenar un poco la ola de contagios y también la necesidad del sector turístico de no tener otro año sin actividad porque probablemente no aguanten? Es cierto. Sabemos, por ejemplo, Bariloche, el 2020 tuvo un déficit perdió realmente 20.000 millones de pesos que no ingresaron a sus arcas. ¿Se entiende? 20.000 millones que significa, si no hubiese tenido el aporte tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, la gastronomía, por ejemplo, se nos viene abajo. Y estuvieron igual, a pesar de eso se cerraron, hubieron despido y todo lo demás. Hoy hay una proyección de Bariloche que justamente es una caja fuerte que tenemos, donde ingresan miles de millones de dólares. Hoy hay una proyección que va a perder, si no se hace algo con este control, van a perder más de 25.000 millones de pesos. No solamente eso, tenemos nuestro balneario, que uno de los mejores balnearios que tenemos a nivel nacional y a nivel sudamericano, que es la Gruta, donde este año tuvimos el 25% de la ocupación de la Gruta. Eso sí, 25 al 30%, no supera el 25%. Eso significa que están haciendo realmente, que lo pueden hacer justamente toda la hotelería, la gastronomía de nuestros y los trabajadores. Hubieron despidos, ajustes en todo sentido. Creemos que tendría que organizarse algún modelo de mayor regulación, tal vez eso, para no que nuestra producción, la producción de nuestros grandes centros turísticos tengan una mejor afluencia de turistas, ¿no? Bien, te agradezco muchísimo, Jorge, por este rato y seguimos en contacto. Dale, un gran abrazo, muy amable, gracias. Hasta luego. Gracias a vos. Bueno, ahora vamos a seguir y mientras Vilma Ripoll se pone el micrófono, quiero que vean estas imágenes de la represión de la semana pasada en el puente Pueyrredón. Estos son otro tipo de piqueteros, digamos, que van directamente al Ministerio de Desarrollo Social. No los deja subir la gendarmería. Mirá, está ahí la prefectura, está ahí, no los deja avanzar. Aquí atrás
tenemos a la Policía Federal. Ale, esta es una de las postales, pero mirá lo que está pasando acá. Acá, si giramos la cámara, vas a ver atrás mío, sí, acá, mirá. Mirá lo que es el puente Pueyrredón. Estamos entrando en la hora pico, ¿no? Ahí está. No, cada vez más fuerte, las patadas. Ahí lograron romper una línea, sí. Hay algunas personas que la verdad que están enojadas o con un tono muy agresivo. Ya los repartidores. Bueno, pero están directamente a las piñas. Directamente, fíjate vos, esto pasa ahora, están tirando gases contra los manifestantes, que quedó un grupo, una columna de agentes de la prefectura en el medio. La única respuesta que le está dando a las trabajadoras y a los trabajadores precarizados, los trabajadores tercerizados, despedidos, que tienen la necesidad de salir a la calle para conseguir que se los escuche, que se les dé una respuesta real, la respuesta fue la represión. Estamos con Vilma Ripoll para hablar justamente de unos cuantos temas, pero primero que nada contame qué fue lo que pasó en el puente. Sí, nosotros somos parte del Plenario Sindical Combativo, que es una organización de trabajadores, de desocupados, de las distintas luchas que se dan y sus organizaciones, que venimos padeciendo las políticas en general del gobierno y la ausencia de la dirigencia sindical, que es quizás la mayor responsabilidad del proceso por el cual uno tiene que salir a movilizarse por la suya, porque no llaman a un paro, porque no se ocupan de los problemas de la gente, porque se llenan de guita y se dedican a negociar su plata de las obras sociales y firman convenios que son una vergüenza, absolutamente en todos los gremios. Eso lleva a que los trabajadores y fundamentalmente y los sectores, incluso los estatales, como los docentes, como los trabajadores de salud estatales, todos vengan a hacer una expresión en la calle del reclamo popular, que significa que hay que reabrir las paritarias, que hay que aumentar los sueldos para que lleguen a la canasta familiar, ¿no? Un 14% para una inflación del 40%, que es lo que está pasando. Entonces, frente a esa situación, se fue a la calle a expresarlo, en realidad. Una de las medidas era el corte del puente de Pueyrredón para después marchar hasta la Avenida de Mayo y de ahí ir a Plaza de Mayo a hacer un acto. Bueno, eso que acabamos de ver es la respuesta que tuvieron arriba del puente Pueyrredón. Incluso hubo un muchacho que le hirieron la cabeza también con los golpes. Es que esa es la situación que estamos viviendo, ¿me entendés? Trabajadores despedidos, la TAM, trabajadores que están en las apps, que tienen una situación brutal, que son los que veíamos, trabajadores que... Bueno, ese es un tema que no está regulado todavía, claro, y que además, justamente las empresas que manejan las apps los tienen en una situación como si fueran autónomos y en realidad son empleados que están trabajando en negro. Como socios los consideran. Sí, como claro. Si fueran socios de la empresa. Son socios, pero ellos cuando quieren los apagan de la sociedad. Claro. Entonces, bueno, creo que eso es lamentable, ¿me entendés? Porque lo que hay que dar son respuestas. Y lo que es más lamentable quizás es la actitud de los dirigentes sindicales que están, digamos, que adhieren al gobierno y que son capaces de frenar todo proceso, inclusive de lucha, de movilización para conseguir otra firma en el otra convenio, otra paritaria, otro tope. Bueno, la pregunta del millón es si la paritaria del 40% que hizo el Congreso va a ser el faro que ilumine el resto de las paritarias o va a ser una excepción. No, ya se firmaron un montón, la mayoría de las paritarias por debajo. Los que firmaron un poquito por arriba lo firman en cuotas, que terminan en enero del año que viene, y los que firmaron, por supuesto que la firma del 40% que se autodió senadores y que ahora fue a diputados, no es en cuotas, es de para un sueldo altísimo. Entonces, yo creo que no va más. Las cuotas no van más porque la inflación sigue adelante, porque los formadores de precio están de fiesta, hacen la que quieren, y porque eso, llevado al salario, es imposible. Hay una situación de aumento de la pobreza que supera el 50%. Hay en las mesas, dice la UCA,
que no es de izquierda, que... No, que siempre las mediciones que hacen son incómodas para todos los gobiernos, claro, para este, que al son anterior. bastante serios en sus mediciones, Sí, que sí. de 4 pibes que se sientan en una mesa, solo uno come todos los días. Entonces vos tenés una situación así, la tenés que poder bancar. Y por eso nosotros desde la izquierda creemos que hay que acompañar a los trabajadores que quieren hacer nuevas direcciones sindicales, que quieren ir contra el negocio de los dirigentes sindicales, que solo les preocupa cuánto el gobierno les va a pagar la plata de las obras sociales, que después es la que se llevan como ganancia a cada uno de los sindicatos y no les importa, la verdad, los trabajadores, los sectores populares, que son los que la están padeciendo en esta situación de pandemia que se agravó, ¿no? Sí. Porque cada vez que se recorta cada vez que se hace un recorte de 14 días, 9 días, como medida de prevención, no está acompañada a fondo por lo que tendría que estar, que es por un salario, por un IFE, que no sea 10.000 cada 2 meses, sino 40.000 por mes. Sí, porque los IFEs, o sea, el primero, bueno, lo anunciaron, lo hicieron, después siempre entre el anuncio y que se terminó haciendo, se dilataba. Bueno, por eso, y además el monto es miserable, entonces... El gobierno dice que no tiene plata, por eso no puede hacer un IFE más alto, por eso no puede hacer un aumento salarial más alto, y nosotros creemos que hay mucha gente que se muere porque tienen que garantizarle la ganancia a los ricos, o a las grandes empresas, o a las grandes extensiones de campo, o a los bancos, que son los que de verdad se la llevan todas y que no tienen ningún impuesto, porque el impuesto que se puso a las ganancias, a las grandes fortunas, ese es un impuesto que se aplicó a las personas, pero no se aplicó ni a las empresas, ni a las grandes extensiones, ni tampoco se aplicó a los bancos. Y entonces, si se hiciera así, eso nos daría la posibilidad de mejorar y garantizar en serio el cierre que se necesita, porque nosotros eso sí coincidimos. Se necesita un cierre, pero un cierre de verdad. ¿Pensás que el cierre de 9 días fue insuficiente, que tendría que ser más tiempo? Y las medidas ahora de apertura es sin cierre, no nos engañemos. Eso de que de las 12 de la noche a las 6 de la mañana hay cierre, que es para evitar las fiestas clandestinas, porque no tiene otro objetivo. Sí, igual si no las controlan es lo mismo. Por eso, no. Primero que no las controla, segundo que no van a parar, y tercero que le tienen que dejar de echar la culpa a la gente, ¿entendés? Porque... no es que la gente hace o no hace o deja de hacer. Acá el problema es que si no se garantiza en serio el cierre, la gente no va a cerrar nadie, porque les obligan a muchos sectores que viven de la changa, que son los del 54% de pobres que tiene el país, a tener que elegir entre quedarse adentro y morirse de hambre o salir a buscar la changa e infectarse. Morirse de una manera u otra. Claro. ¿Estás de acuerdo con que vuelvan las clases presenciales? No, por eso. Parte de esta, digamos, de esta berretada que para mí tiene que ver con las elecciones, porque de verdad creo que es electoral, porque como la derecha, que es una vergüenza, porque que son los que defienden la reapertura a todo precio, que son los que no le reclaman que haya impuestos a las grandes fortunas o que haya 5 grandes cerealeras que son las que le ponen precio a la comida, o sea, de eso no reclaman nada y que encuentran cada vez un nuevo yeite para salir a movilizarse y hacer su campaña electoral. Primero, que las vacunas eran veneno, que si te vacunabas con la rusa no se quedaba zurdo, cosa que nos hubiese convenido. Te ponían un chip. Claro, nos convenía mucho a nosotros, pero de verdad creemos nosotros que es una irresponsabilidad total, que salieron a la calle a decir barbaridades, que iba en contra de las necesidades que teníamos de que la gente avanzara en exigir la vacunación. Y ahora le encontraron a Pfizer el nuevo... Es decir, tenemos el nuevo eslogan. Claro, el nuevo eslogan para decir que no, nada sirve. Bueno, pero nosotros creemos que, por otro lado, somos críticos también del gobierno nacional. No solo que creemos que la izquierda, la derecha hace todas esas paparruchadas porque necesita acumular sectores de derecha que lo voten, sino que creemos que es necesario... de verdad, avanzar en medidas. Nosotros tuvimos exigiendo, siempre desde la izquierda, desde el Frente de Izquierda Unidad, tuvimos propuestas desde el comienzo de la pandemia. Dimos pelea primero por el... Sí, de hecho vi que en el portal de periodismo de izquierda plantearon varias medidas. Sí, de arranque le dijimos que había que testear y que los testeos tenían que ser masivos, testear y aislar para frenar el proceso de...
Bueno, no lo logramos, avanzaron con pocos testeos hasta que fueron avanzando con más, pero nunca... Bueno, es que los testeos se dan sobre los casos sospechosos, entonces no te da tampoco mucha... Bueno, no, pero si vos hacías testeos, como habían empezado a hacer en algunos momentos, que podía permitir que se tomara una zona, una ciudad, y se avanzara sobre eso... y tomar un muestreo. Claro, y te permitía saber, incluso como ahora, el tipo de testeo te puede servir para saber si hay alguna cepa que haya llegado al país, si vos lo haces cualitativo también al testeo, que te permite saber si llegás al país. Bueno, pero volviendo al tema de la escuela, de la apertura, la verdad, que lo haya hecho el gobierno de la ciudad, que encontró en la apertura una beta, sin terminar de vacunar a los docentes y a la comunidad educativa, pero ahora... también abre la provincia. Y ese sí es un problema complicado, porque primero que los docentes están vacunados el 63%, no el 85% que dice Suteba, que para justificar su apoyo al gobierno nacional mienten la cantidad de vacunados. Bueno, tienen el 63% de vacunados los docentes, pero los auxiliares y la comunidad educativa que va a la escuela a llevar a los chicos, a esperarlos en la puerta, que se comunica... Todo eso no están terminados de vacunar, hay un porcentaje con una dosis, pero el 7% del país tiene las 2 dosis. Entonces, el AMBA, yo traía unos datos sobre cómo... Primero que en Buenos Aires hubo en los últimos 14 días 3.735 bonaerenses fallecidos. O sea, un bonaerense muerto cada 5 minutos. Bueno, estamos... creo que en un momento en que las cifras son altas. El DNU del gobierno dice además que, no hay que abrir el tema de la educación presencial, la presencialidad que le llaman, no hay que abrirla si el promedio es de 500 contagiados cada 100.000 habitantes. Bueno, yo te digo que hay en el conurbano, que es donde, en el AMBA, hay... Solo La Matanza, Ezeiza, Quilmes y Varela que tienen menos de 500, pero que están ahí, mirá, 468, 474, esos 4 lugares. Ahora, claro, todo lo demás está todo arriba. El resto, La Plata, Ensenada, Lanús, Avellaneda, San Isidro, Tigres, Lo que pasa es que como Matanza es enorme, te baja, o sea, te baja el promedio de todo pero el todos resto. los demás, todos, Morón, Moreno, Marcos Paz, todos... tienen más. Y algunos, como San Miguel, donde hicieron el desastre, permitieron el desastre de las renuncias del Arcade, de la persecución a los médicos que denunciaban una situación particular, que nosotros acompañamos y de verdad repudiamos la actitud del intendente de San Miguel, pero también la del gobierno de la provincia, que no hizo nada para frenar la actitud de ese intendente. Bueno, tienen 969 cada 100.000. Están explotados. Entonces, lo tengo a Alfonso, que se me sale de la vaina por preguntar. No, ¿qué tal, Ripoll? ¿Cómo te va? Buenas tardes. No, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice ella, porque lo de Porredón, la verdad que sinceramente tenía que haber responsabilidad desde el punto de vista penal, porque fue desastroso el accionar de las fuerzas de seguridad. Pero yo quiero preguntarte con respecto a lo que vos te preocupás mucho por los trabajadores. Yo digo lo siguiente, viste que salió el tema de los nuevos acuerdos de precio y le pusieron el título de supercanasta, pero lo que estamos viendo, los que recorremos las góndolas, que aparentemente sería un 30% más caro que los productos que se consiguen en los supermercados mayoristas. ¿Puede ser esto? No, yo creo de verdad que el gobierno toma medidas absolutamente formales, porque primero que todo le permite a los formadores de precio poner los precios que después van a las góndolas a recibir las distintas políticas del gobierno, que tampoco nadie controla, ¿entendés? Entonces, un día inventan una, después inventan otra, después le dan a los trabajadores desocupados la tarjeta que les permite ir a comprar, ¿no? Entonces aumentan la tarjeta, pero pero solo tienen postnet para pasar la tarjeta los grandes supermercados y no los negocios del barrio. Entonces todo es así, siempre trabajan para un mismo sector, que es para el sector de los que se enriquecen con este desastre, porque mientras en la pandemia todos estuvimos peor, hay sectores que tienen que ver con la venta de alimentos, que tienen que ver con la economía, que se enriquecieron y mucho. Bueno, son los grandes ganadores de la pandemia. Otros son justamente todos los laboratorios, que pagamos, ¿no? Porque el tema de las patentes
son muy poquitos los que discuten en realidad que hay que abrir las patentes. Sí, total. Yo creo que las patentes es el gran curro de la ganancia de los laboratorios. Tanto es así que Richmond, que es el nuevo laboratorio que va a empezar a producir en la Argentina la Sputnik 5, que estaría produciendo a razón de 500.000 dosis por semana. Así es, eso es lo que por lo menos dijo es lo que anunciaron. El productor, sí. Dijo con total claridad que ahora valen $10 cada vacuna, pero que después van a valer $1 o $2 cuando se generalice. O sea, mirá cómo están ganando, para poner un ejemplo, porque multiplicarlo en Pfizer y en todos los demás, cuánto ganan. Pero que después le conviene producir... Es la explotación de la necesidad ajena en su máxima expresión. Claro, total. Y entonces, ¿qué dice? Que porque después le va a convenir tener la producción acá, porque cuando haya que trasladar las drogas, hacerle el transporte hacia las otras ciudades a donde se destina la producción, le va a salir más caro el transporte que el valor de la droga. O sea, las patentes son el gran negocio de los laboratorios y es de verdad el momento, la pandemia, de suspender las patentes mientras dure la pandemia. Esto ya pasó con el HIV y la producción de esas drogas que... No hubo vacunas, pero con las drogas, que permitió que Brasil, por ejemplo, con los retrovirales, exactamente, que Brasil produjera a precios populares y bajara la epidemia de HIV que tenían en toda la nación. Entonces, eso es la pelea que tiene que dar el gobierno. Por un lado las patentes y por el otro lado la nacionalización de los dos laboratorios que ya están produciendo vacunas. El de Garín, que produce AstraZeneca, que se la llevan con la excusa de los frasquitos, que ya se terminó el verso de los frasquitos, se la llevaron a México. México, en vez de devolver todo lo que el gobierno puso de plata, para 22 millones de vacunas puso plata Alberto Fernández en ese laboratorio, bueno, pusieron plata y sin embargo se la llevaron. Se la llevaron a Estados Unidos, también a Londres, que es un lugar el lugar base de AstraZeneca, pero no llegaron nunca. Recién ahora empiezan a llegar a cuentagotas. Entonces, ¿por qué no vamos a declararla de utilidad pública como desde el Frente de Izquierda presentamos un proyecto en el Congreso? ¿Por qué no? Sí, eso es algo que le plantea a varios. O sea, me parece que no hay mucha discusión sobre la utilidad pública que tendrían las vacunas y sin embargo llama poderosamente la atención que solo la izquierda sea la que plantee esto. Tengo una pregunta de parte de Agustín Galloso. Vilma, un gusto. Quería preguntarte, desde los medios se califica como violentos a varios de los trabajadores que fueron reprimidos. ¿Por qué crees que es esto? No, yo creo que, por supuesto, de los medios dicen que los trabajadores que fueron al puente dejan como que se merecían la represión ya solo por haber subido al puente. La violencia de haber subido al puente es la que justifica todo. Y yo creo que... Y los medios hacen lo mismo con la vacuna, depende de quién sea el medio. Entonces dicen qué grande Pfizer, que venga Pfizer, como si Pfizer fuera la salida, porque los que van a venir de Pfizer va a ser una pequeña partida que va a cubrir algún sector si se logra resolver el problema que tienen. En cambio, lo que nosotros necesitamos es lugares donde haya producción masiva para vacunar a toda la población. Si no se avanza en la vacunación, no se para. Sí, y además esta ideologización de las vacunas y de la cuarentena y qué sé yo, la verdad que son simplemente negocios de algunos en los que, bueno, se enrolan en función de ideologías, pero bueno, y ahora es el negocio. Todas las vacunas sirven. Todo. Entonces ahora el negocio es electoral y entonces es lamentable que nos sometan, nos pongan en el medio a la población en una disputa electoral a la que vamos, porque vamos todos, nosotros también vamos a disputar, pero no vamos a dejar de decir lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista, que representa a muchos trabajadores de la salud, de la ciencia, que son parte del Frente de Izquierda Unidad y del MST de mi organización, que tienen posiciones científicas sobre qué hacer para parar la segunda ola y que no venga la tercera. Porque ahora nosotros vamos al invierno y el invierno mezcla las patologías típicas del invierno con los efectos del COVID.
Y entonces es una locura, porque hay que estar en las camas, al lado de la cama, como están todos los trabajadores de la salud. 1 año y medio, sin tener vacaciones, sin tener licencias, muchas veces sin francos, duplicaron o triplicaron los respiradores y la cantidad de personal es la misma. Entonces, enfrentar este momento de la pandemia con el personal cansado como está, con angustiado, con la situación terrible, sin haber todavía cobrado los 6.500 que dijo el gobierno. Sí, yo Irma, te hago una muchos preguntita. trabajadores de la salud, perdón, un segundito, que dicen que es muy difícil justamente con respecto a esto de que aumentaron las camas, aumentan los respiradores, pero no el personal que está dedicado, esto es principalmente terapias intensivas, ¿no? ¿Por qué es tan difícil preparar o, digamos, ampliar el personal de las terapias? Sí, yo creo que en los médicos es un poco más difícil, pero si vos tenés políticas como las del Hospital La Arcadia de San Miguel, que en lugar de responderle, porque yo te puedo decir, hay sectores de hospitales municipales como ese que están mensualizados, los médicos y el resto del personal, que tienen sueldos de 25.000 pesos, los enfermeros, y los médicos a veces de 30. Que además les toca, por ejemplo, trabajar en la terapia, tomar la guardia a las enfermeras sin médico, porque no tienen, muchos días a la semana no tienen médico y tienen COVID internados ahí. Bueno, eso si vos ves en La Matanza, que los trabajadores salieron, en La Plata, en todos lados, los trabajadores salen a decir que además las condiciones en las que trabajan, de salario, de condiciones de relación enfermero-paciente, es desastrosa, no se puede, vos no podés vivir. Y además las mujeres, las enfermeras, en general somos jefas de hogar. ¿Cómo haces para mantener tu casa? Tenés que tener 2 trabajos. Entonces tenés multiempleo y sos vos la transmisora muchas veces. Sí. Así se vio mucho con los geriátricos el año pasado. Claro, bueno, entonces, o vacunás todo y le pones un sueldo digno y un contrato que valga la pena, o si no vas a tener un desastre social. Sí, Jorge, sí, sí, está bien, vacunar todo, hay que tener plata. Parece que el gobierno no tiene plata para vacunar y traer las vacunas. Pero al margen, digo, ¿qué van a hacer ustedes con respecto a...? Porque a todos los trabajadores los obligaron a trabajar en pandemia. Fueron obligados a trabajar en pandemia. Y ahora los echaron. ¿Qué medidas van a tomar ustedes con respecto a estos trabajadores que antes, trabajando, no llegaban ni a poder solventarse la canasta mínima familiar? ¿Qué postura van a tomar ustedes con respecto a esto? Nosotros estamos reclamando, junto con ellos, movilizados en cada uno de los lugares, que se los reincorpore, porque el gobierno sacó una ley que prohibía los despidos. Sí. Pero el Ministerio de Trabajo está en otro país. En realidad son decretos y decretos que se van renovando. Claro, son todos decretos que se renuevan, pero nadie controla si se despide o no. Como lo de salud. No, de hecho te digo una cosa, cuando se judicializa, en la mayoría de los casos no se reincorpora a los trabajadores, simplemente lo que se hace es se paga la doble indemnización. No, ni siquiera. Para cobrar la doble indemnización tenés que hacer un juicio, porque eso que dice el decreto, las patronales lo apelan y te lo apelan y te lo apelan, y el Ministerio de Trabajo no hace ninguna. El Ministerio de Trabajo se acomoda con las direcciones sindicales de la CGT, la CTA y todas los grandes popes del sindicalismo, que son todos ricos. Sí. ¿Entendés? Y la gente está cada vez más pobre, cada vez con menos trabajo, despedida de los lugares de trabajo, y en general las patronales ni siquiera tomaron las medidas de prevención que el gobierno dijo que había que tomar adentro de las empresas. Y algunas, como te puedo decir, como FATE, que el dueño de FATE es el dueño de Aluar, o sea, tiene toda la guita del mundo, para poder lograr los trabajadores que se tomaran las medidas adentro de la fábrica tuvieron que hacer paro, porque si no, ni siquiera. Y entonces, ni siquiera ponen transporte para llevar a los trabajadores. Bueno, en FATE hay, pero te obligan a ir hasta un lugar en donde tomás el transporte, tenés que tomar transporte público. Y los que toman transporte público, todos vimos cómo es Constitución, el tren es uno de los lugares de contagio total y absoluto. De hecho, hace poco hicieron un informe justamente en el programa de Graña, donde mostraban que en distintas estaciones, o sea, el control es por ahí, es en las estaciones, en las cabeceras,
pero después en todas las demás no hay ningún control, entras por cualquier lado, no necesitas permiso, ni siquiera pagás. Claro, pero el problema central es que si el gobierno no toma medidas para que las cuarentenas sean con plata, para que las cuarentenas sean con acceso a las posibilidades de comer, de vivir, y eso no lo garantizan desde el Estado, todo lo demás son formalidades y la gente las paga con la vida, porque el centro de del poder político todo es cómo responderle a las empresas que piden que se reabran, que piden que aunque no son esenciales las puedan tener a bien. Esa es la preocupación central. ¿Entendés? Los grandes formadores de precios les dejan poner los precios escandalosos que vos encontrás en las góndolas. Sí. A los grandes productores no importa si son esenciales, porque FATE hace gomas. Perdóname, cubiertas. Sí, entonces me explicás la esencialidad y tiene cantidades de stock donde quieras. Entonces, ¿cómo es? Entonces, si el problema del centro, de la política, es que sigan, y es más, le siguen pagando los 40 millones de pesos por año a los colegios privados religiosos para que puedan seguir funcionando mientras la salud, mientras la educación pública está en crisis. Entonces, vamos, muchachos, tenemos que repartir distinto y el centro tiene que ser otro. Si no, la gente va a seguir saliendo, va a dibujar el control para poder pasar y si no, va a pasar igual. Porque todo el mundo necesita tener para comer, para vivir en una situación de tanta pobreza como la que deja el COVID. Sí, la semana pasada hubo, bueno, justamente un récord de vacunación. De hecho, bueno, y la anterior entraron 3 millones de vacunas. Y a eso se le suma la producción nacional que empezaría dentro de poco. ¿Llegamos con las vacunas para medianamente pasar bien el invierno? ¿O después de la casi segura apertura para el turismo de vacaciones de invierno nos la pegamos de frente en agosto? No, yo creo que sí, abren las vacaciones de invierno y hacen todas esas medidas y nos estrolamos, no tengo ninguna duda. El problema es que todo ese desastre social que se provocan con las medidas políticas de apertura sin nada, sin ninguna medida económica que ayude, la pagan los trabajadores de la salud, y yo soy enfermera, la pagan al pie de los pacientes, además de los pacientes con la vida, la pagan los trabajadores de la salud que se empezaron a contagiar otra vez a pesar de estar vacunados. Entonces, es un desastre social que hay que pararlo poniendo lo que hay que poner. Las vacunas las necesitamos, entonces hay que declarar de utilidad pública y expropiar las que tenemos en el país y aplicarlas, no 100.000 por día o 200.000 y no vacunar los domingos y todas esas medidas tan terribles que toman. Vos sabés que hay cantidad de personal de enfermería que se recibió y por burocracia del ministerio, porque dicen que no pudieron hacer las prácticas, no las dejan trabajar. Y entonces en la provincia de Buenos Aires hay una cantidad impresionante de trabajadores de la salud que no pudieron acceder porque le faltan y estarían disponibles. Entonces se tienen que tomar todas las medidas y poner la prioridad en los trabajadores, en los sectores sociales que la padecen y en todos los trabajadores que la bancan. En la fábrica, en los lugares de trabajo y también en la salud. Si no, Vilma, es un desastre. Muchísimas gracias. Espero, bueno, contar con tu presencia en un futuro próximo. No, muchas gracias. Antes de pasar al siguiente tema, déjame que te dé un consejo. ¿Querés dejar de alquilar? Con el método de construcción en seco Steel Framing de EcoUrban, podés tener tu casa propia mucho más rápido y más barato. ¿Qué estás esperando? Contactate con EcoUrban. Vamos a ir a una noticia de la provincia de Córdoba nuevamente con un tema que nos preocupa a todos. Vean por favor este video. Y en vivo y en directo también vamos a estar con este tema. Se le achicó el pene tras vacunarse. No me miren así, no me miren así. Es cordobés, se aplicó la vacuna de AstraZeneca y ahora dice que se le atrofió el pene. Es un tema médico que vamos a tratar, no es un chiste, a lo largo de la tarde de Crónica. 14:04. Y arrancamos con esto.
Lo que tú dices no puedo entender. Juan, Que yo no soy una jinete lástima pa' tu totalmente montura. por el pobre cordobés al que se le atrofió el pene en Córdoba. Yo la verdad tengo 24, todavía no estoy vacunado, no me correspondió, pero espero que cuando me vacunen me toque AstraZeneca, así tengo excusa con las chicas. Pero muy bien. Bueno, esperemos, yo aviso, si va a ser así, me doy otra o me arriesgo, pero la de AstraZeneca no. Muy bien, ahora sí, pasemos por favor a las 5 tendencias de la semana. Perfecto, vamos a arrancar con un fallidito de Alberto. Bueno, tuvo varios fallidos esta semana, lo estuvieron memeando bastante intensamente. El primero fue vayan y contagien, pobrecito, se fue tendencia por eso. Después tuvo obviamente lo de brasileros en la selva, mexicanos de los indios, ¿no? Bueno, los fallidos de Alberto. Sí, tuvo una semana poco feliz, estuvo hecho un pato criollo, pero bueno. Totalmente, tuvo una semana poco feliz y una cosita que me gustaría destacar. Apareció esto y salieron 450 memes xenófobos, racistas. Es decir, hay un par que tenían guardados en el bolsillo un par de memes xenófobos y racistas y aprovecharon para... Sí, a mí me mandaron el de que los enanos venimos de los Países Bajos, pero bueno. Ok, pasamos a la siguiente. Más de 30 por un artículo de Infobae que informaba que 30 respiradores donados por Lionel Messi llevan 10 meses abandonados en el depósito del aeropuerto. Una cosa que preocupa, obviamente, en una situación sanitaria que desborda que esto esté ocurriendo por una cuestión burocrática, ¿no? Sí, hay una cuestión que tiene que ver justamente con que los respiradores tienen que estar homologados y aprobados por nuestra autoridad sanitaria. Y aparentemente no vinieron desde España, digamos, las informaciones técnicas necesarias como para que lo evalúen. Esperamos que se solucione a la brevedad porque hacen mucha falta. Sí, totalmente, una pena y dejaba conmocionado a las redes. Después el cuarto, Nancy Pasos, por su artículo para Infobae. Es un artículo en donde hablaba que Sergio Tomás Massa va a ser quien va a viajar a Estados Unidos a tratar de ayudar a convencer a Estados Unidos de que dé su apoyo para el acuerdo que están realizando el gobierno con el FMI. El problema es que el título era "Hay un nuevo Massa". Las redes explotaron y empezaron a preguntarse, ¿hay un nuevo Massa? ¿Uno nuevo, de nuevo? Porque, ¿qué es? ¿El Massa que estaba con Cristina? ¿El Massa que está con Alberto? ¿El Massa que estuvo en el Frente Renovador? ¿El Massa que estuvo con Macri? ¿Qué Massa es? Bueno, es un Massa multifacético. Es así. Es un Massa distinto. Y finalmente la última, Bugallo, por el tuit que publicó, un tuit peligroso, porque tuiteó el diputado: para los vagos que nunca laburaron, todo trabajo es explotación. En mi familia, desde chicos, todos mis hermanos trabajamos en el campo. Esperábamos los fines de semana para ir al campo desde la madrugada junto a mi viejo, abuelo y el personal. Era lo mejor que nos podía pasar. Estas polémicas declaraciones de Bugallo refiriéndose prácticamente a la explotación infantil, al trabajo infantil, que obviamente sabemos que es un delito, Juan. Sí, claro, lo que pasa es que él seguramente iba al campo a andar a caballo y eso no era trabajar. La explotación infantil, el trabajo infantil, no es colaborar con la familia. Es una cosa muy distinta. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a pasar con nuestro penalista, el doctor Jorge Alfonso, y te voy a pedir, Jorge, que nos expliques cómo está la situación. La semana pasada hubo un policía, si no me equivoco, en Berazategui, que baleó a 2 delincuentes. Uno quedó con muerte cerebral. Y bueno, y se habla o se lo compara con el caso Chocobar. Jorge, ¿qué es lo que me puedes decir al respecto? Bueno, ¿qué tal, Juan Pablo? Sigue la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Este episodio que vos acabás de relatar recién ocurrió en Berazategui, en las calles 140 y 26. Intervino la comisaría primera porque fue desplazado un móvil a través del 911. El victimario pertenece a la Policía Federal Argentina en el sector de audiovisuales. Ellos se trasladaban, eran cuatro asaltantes, se trasladaban en Volkswagen Trem, de los cuales 2 fallecieron. Uno tenía muerte cerebral, como mismo dijiste, pero ya murió. O sea que tenemos un doble homicidio agravado.
Pero quede aquí, es en legítima defensa. Este personal de la Policía Federal venía de visitar a un amigo, cuando quiso ingresar fue asaltado, atacado violentamente por estos cacos. Vos fijate la violencia que tenían estos cacos, que uno de los asaltantes fue atropellado por los mismos compañeros que lo pisaron por arriba en el automóvil. Si en las imágenes que está pasando la producción se ve cuando lo pisan por arriba. Interviene la UFI, el fiscal que yo al cual conozco, es un fiscal de primera, Hichazo, UFI número 1, y realmente este personal de la Policía Federal está en libertad. No lo podemos comparar con el caso de Checopar, y te voy a explicar por qué. Porque Checopar hizo una de más. A mi entender, humildemente hizo una de más. Chocobar, hizo una de más. ¿Qué quiere decir? Que él podía haber determinado el accionar suyo exclusivamente desde un punto y no seguir la trayectoria de su propia faena delictiva, que fue apuntarle a la espalda y, bueno, obviamente lo que todos sabemos que obtuvo a través de los 3 jueces del Tribunal de Menores una pena de 2 años y 6 meses de prisión. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Se acaba el programa, nos vemos la semana próxima con mucho más Encuentro Informativo.